Fernando Arias, director de la cantera de Deportivo Cali, quien en el módulo de formación del talento en el fútbol moderno nos va a dar su charla. Y también agregar que el señor Arias ha trabajado en el Deportivo Cali durante 15 años de profesión, educador físico, y viene a continuación para poder darnos cátedra sobre el tema de formación en lo que es las divisiones menores, ¿no? Por favor, su aplauso para él. Ahí, bueno. Buenas tardes. Como dice en la presentación, felicitaciones por ser tan puntuales. Uno normalmente no encuentra esa respuesta siempre. Bueno, hoy vengo a contarles un poco la experiencia de nuestro trabajo en la formación de jugadores, en la captación de talento. Y les digo a contarles la experiencia porque aunque ha tenido un éxito importante, ha tenido una resonancia incluso a nivel internacional, pues no necesariamente tenemos la verdad, o no necesariamente nosotros pues hacemos lo mejor. Sí quiero relatarles de inicio un poco lo que ha sido este proceso personalmente, y acogiendo las palabras que decía Mario en la mañana, para ustedes que son estudiantes, que se inician en su profesión, es muy importante conocer experiencias como la nuestra, la mía propia. Yo soy licenciado en educación física como profesión de origen, y pues pienso que en Perú también. En mi país, un licenciado en educación física pues termina profesor de colegio, que no es para nada despreciable, ni mucho menos, ni es rebajarse, pero también hay unas posibilidades de llegar a ser grande. A mí me decía, soy de una familia de campo, entonces todo el mundo me decía, ¿por qué no estudia medicina? ¿Por qué no estudia ingeniería? ¿Por qué no estudia una carrera que dé plata? Y yo siempre elegí el deporte porque lo practicaba, yo era atleta, y me gustó la educación física, y hoy, por fortuna, puedo decirlo con orgullo que tengo 80 profesionales a cargo, entre ellos alrededor de 5 médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, y yo soy educador físico. Lógicamente que para eso hay que hacer un camino, y repito lo que decía Mario, de que hay que crear su propio espacio, y a través de la historia en el fútbol colombiano yo fui creando mi propio espacio con una identidad que me caracteriza. Yo he trabajado más como preparador físico durante 20 años en equipos profesionales, llegando incluso a la Selección Colombia Mayores como preparador físico. Y tal vez hice lo contrario a lo que hacen mis colegas, los que empiezan por divisiones menores y terminan en equipos profesionales. Yo hice todo lo contrario, 20 años en equipos profesionales. Incluso tengo la anécdota de haber dirigido al actual seleccionador de Perú, a Ricardo, al Bocha Santín como jugadores. Y desde el 2005 me cansé un poco del ir y venir en el fútbol profesional, y empecé con divisiones menores. Yo estoy con el Deportivo Cali, primero como coordinador de preparación física, y desde el 2012 como director general de la cantera. Adquirí una experiencia larga en divisiones menores para poder ser director y poder enfocar este trabajo. Entonces les voy a contar un poco. Bueno, para empezar, mostrarles lo que es el producto, digamos una parte del producto de nuestra cantera. Actualmente estos muchachos, 8, son parte de la Selección Colombia Mayores de fútbol. Ahí está Roa, está muchachos de 20 años, muchachos por ejemplo, Adanta, es un muchacho de 17 años. Pues los más destacados, ahí está Cristian Zapata, Murillo, son digamos el producto de la cantera del Deportivo Cali. Quería iniciar mostrando un poco. Borré, que es el del centro arriba, actualmente jugador del Atlético de Madrid, se va ahora en junio ya a ser parte de las filas del Atlético de Madrid.
Realmente nosotros lo que nos caracteriza y el enfoque que ha tenido siempre la cantera del Deportivo Cali desde hace unos 20 años, pues es un buen trato a los niños y un buen trabajo metodológico. Nosotros ahora le hemos dado en los últimos 4 o 5 años un tinte investigativo, hemos enfocado la parte del proceso de alto rendimiento como algo científico. A nivel de detección de talento, claramente hay dos corrientes en el mundo, una que es la selección natural, esperar que llega, esperar quién se destaca y apoyarlo ya como se podría hacer un método talento ya confirmado. Nosotros preferimos el método más laborioso, pero pensamos que es el más seguro, porque es el paso a paso. Iniciamos nuestro proceso hasta hace 5 años, empezábamos nuestro proceso a los 12 años, y hoy estamos iniciando nuestro proceso a los 6 años de edad. Pues la tarea fundamental nuestra de la cantera Deportivo Cali, ese nombre de cantera está desde hace 4 años con el actual comité ejecutivo del Deportivo Cali, que le cambió el nombre de Divisiones Menores por el de cantera. Pues no tiene nada, simplemente un cambio de nombre, pero sigue la misma política. Es conducir un proceso de detección, captación, selección y desarrollo de jóvenes futbolistas para el alto rendimiento. O sea, claramente, y me costó mucho un poco adaptarme al lenguaje de ustedes, de la administración, de la gestión deportiva, porque yo soy más del área deportiva, pero me he encontrado con que esto es un negocio muy bueno, un negocio rentable, un negocio que se puede hacer muy bien y que necesita gente que sepa de negocio, que no soy yo no difícilmente vendo algo, pero sí tengo ya mucha gente que me colabora en poder visualizar nuestros jugadores y poderlos, digamos, transferir. Se parte de la idea de que todo el proceso de desarrollo deportivo se debe realizar con base científica, bajo la aplicación lógicamente de medios, métodos, para producir un aumento importante en las posibilidades potenciales de nuestros deportistas. Hay una discusión científica de si el talento nace o se hace. Pues realmente la respuesta no existe, pero sí hay muchas experiencias de muchos jóvenes que a los 10, 11, 12 años muestran un talento inigualable, indiscutible, pero que no llegan a consolidarse. Y lo contrario, existen muchos jugadores de fútbol que tempranamente no muestran mucho, técnicamente muchos problemas, y por su persistencia, por el entrenamiento. Entonces hoy en día hay una teoría que se llama la teoría de la práctica deliberada, que en la práctica sistemática, la famosa fórmula de los 10 años, puede llevar a que y sobre todo en deportes de situaciones, deportes de conjunto, puede llevar a que deportistas, y conocemos muchos, de que todo el mundo dice que es un tronco, pero hace goles todos los partidos o resultan unas transferencias millonarias. Entonces, como ustedes ven en la imagen, nosotros desde muy pequeños hacemos un seguimiento sistemático y empezamos a moldear, por decir así, la composición corporal de los niños, la parte psicológica, la parte técnico-táctica, y logramos realmente hacer un buen proceso con los niños. Pero no se trata simplemente de formar un jugador tras otro. Debe ser un proceso racional que facilite la formación de un jugador élite para el alto rendimiento. Realmente lo que nos caracteriza a nosotros en el Deportivo Cali es que nosotros no pensamos, y lo decimos modestamente, mucho en el fútbol colombiano. O sea, en cuanto a negocio de jugadores. El mercado nacional en Colombia, no conozco bien el de Perú, pero más o menos me imagino, el mercado colombiano no es un mercado de jugadores, es un mercado de trueque, es un mercado te presto, téngamelo un año, potenciamelo un poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos jugadores jóvenes en otros clubes adquiriendo experiencia. En un club de La Foto, allí está Borré y está Preciado. Borré es del año 95, Preciado es del año 94, y Preciado fue hace 2 años el goleador de la primera B, 30 partidos, 28 goles. Vino al equipo profesional y fue botín de oro el año pasado. Pago por el Cali, todo, sueldos, todo para poder que jugar. Y entonces no hay posibilidad de que un jugador importante del Cali tenga una rentabilidad por derechos deportivos o por préstamos en un club colombiano. Por eso nos ha llevado que nuestro sistema se enfoque a formar jugadores
de élite internacional. De hecho, el Cali pues, es un equipo de primer nivel en Colombia y el hecho de jugar en el Deportivo Cali ya le da un plus para poder ir internacionalmente. Ahora les voy a mostrar todas las estrategias que hacemos para que un jugador pueda llegar a ser élite internacional. Como les decía, esto es un buen negocio y pues finalmente lo que buscamos es que se rente lo que se invierte en los jugadores. Destacamos también que un proceso de no somos tan románticos para decir que esto no es selectivo, es sacrificante, es duro para los niños, para las familias, para los padres, porque esto implica selección. Cuando hablamos de selección, tendríamos que decir que el alto rendimiento es para los mejores. Pero podemos hacer que muchos niños que potencialmente no muestran, digamos, mayor nivel, se puedan hacer grandes jugadores de fútbol. Nosotros tenemos unas convicciones y sobre las que, digamos, gira todo nuestro proceso. Primero, pues, es el trato pedagógico a los niños como eje central, porque pensamos que si el niño es bien tratado, si el niño es bien trabajado, bien educado, entendiendo que muy poco margen de jugadores que inician el proceso van a llegar a consolidarse, pues por lo menos hay que dejarles una educación, hay que dejarles un proyecto de vida y para dejarles un proyecto de vida pues tenemos muchas premisas. Nuestros ejes centrales pues organización empresarial, inversión, metodología científica, profesionales idóneos, iniciación temprana, competencia leal, tratamiento pedagógico, responsabilidad social. En eso basa nuestro trabajo y voy a ir desglosando punto por punto. Primero que el Deportivo Cali es una empresa, es el único club en Colombia como club con socios aportantes, no tiene mecenas, no tiene, digamos, sponsor, no tiene gente que sea dueño de más de una acción, por eso no son en realidad socios, son asociados y tenemos alrededor de 3.000 asociados, de los cuales pues, normalmente mantienen activos unos 2.500 que aportan mensualmente una cuota de sostenimiento, lógicamente con unas ventajas como cualquier club. Tenemos 2 sedes, una sede campestre y una sede urbana con instalaciones, con piscinas, con gimnasios, con bienestar, digamos, para la recreación de las familias de los asociados. Y ahí tenemos las áreas deportivas donde funcionan nuestro sistema deportivo. Como ven ahí en el organigrama, pues tiene un comité ejecutivo, cada 4 años hay elecciones. En Cali se dice que es más reñida las elecciones del Deportivo Cali que de la Alcaldía de Cali, y en realidad es un evento que nos enorgullece porque es un evento democrático con toda la campaña, se tratan mal también. El gerente general, lógico, el comité ejecutivo del Deportivo Cali no es remunerado, es un comité ejecutivo de personas prestantes, pero no es remunerado. El gerente general sí ya es contratado por el comité ejecutivo. Existe dentro del comité ejecutivo, eligen un coordinador, por ejemplo, de sedes, uno de cantera, otro financiero. El coordinador, yo tengo un coordinador que se llama Luis Fernando Ángel, que es uno de los miembros del comité ejecutivo. Y después tenemos un comité de cantera que son socios, digamos, destacados de la institución, que se interesan por colaborar en el tema de la cantera. Después está un gerente deportivo, que es el que hace la parte administrativa, uno de logística, y yo tengo un director metodológico que es el profesor Héctor Cárdenas, que incluso ha dirigido el equipo profesional. Y después pues tenemos directores técnicos, departamento médico, preparación física, programas filiales, un departamento administrativo y unos programas especiales como casa hogar, casas de paso, etc. Pues lógicamente que nosotros manejamos los siguientes procesos: veedurías, escuelas filiales, metodología del entrenamiento, preparación física, medicina, psicología, trabajo social, educación, administrativo. Y pues un dato que nos interesa a todos es pues, que tenemos recursos entre recursos humanos y físicos. El presupuesto anual actualmente es de $1.200.000, hablando en la moneda americana, que son alrededor de 3.600 millones de pesos colombianos.
nos apegamos mucho a la metodología científica. De hecho, personalmente dentro de mi formación, pues he tenido que irme cualificando a través para poder llegar a dirigir un proceso en una institución tan grande, y pues soy fisiólogo del deporte, como un aporte más a este tema de la investigación. Entonces damos gran impulso a la investigación. Yo le contaba a Raúl que tenemos muchas alianzas con universidades, con la Universidad Nacional Escuela del Deporte, que realmente hay más de 80 tesis o trabajos de grado realizados con la población del Deportivo Cali. Tenemos, por ejemplo, ahora una investigación en curso con la Universidad Libre, con la Universidad del Valle, sobre genética y deporte, dermatoglifia, que se refiere a detectar talentos por la huella digital, que es un método más búlgaro soviético, y estamos trabajando con eso, más los de trabajos psicomotrices que nosotros hacemos en campo. Ahí en la foto, por ejemplo, ven una prueba de simetría muscular. Es una prueba que se hace para ver cómo están muscularmente los jugadores. Y el acompañante ahí de Andrés Pérez, que es nuestro capitán, es Daniel Cohen. Daniel Cohen es un investigador inglés que es asesor del Manchester City, del Manchester United, asesor al Flamengo, es decir, es un investigador de alto vuelo, y nosotros lo tenemos como un par para que nos colabore en esa labor. Hacemos investigaciones de crecimiento y desarrollo. Nosotros actualmente, como vamos a ver ahora en el sistema, tenemos más o menos 27.000 niños en el programa. Todos esos niños son medidos, se les hace seguimiento de crecimiento y desarrollo, y se les va ayudando como le digo, unos van a ser futbolistas de élite y otros pues van a ser niños saludables, y eso ya es una contribución social importante. En el área morfofuncional siempre hacemos composición corporal, capacidades condicionantes. Por ejemplo, tenemos trabajos muy importantes sobre los perfiles en posiciones de juego. Uno tiene que apuntar a qué producto, qué es lo que se vende internacionalmente, qué producto es el que más acogida tiene. Entonces, yo no puedo tener, por ejemplo, defensores centrales bajitos, porque puede que jueguen muy bien en el fútbol colombiano, pero nadie los va a querer. O un arquero de 1,80 ya no es visto internacionalmente. Primero preguntan cuánto mide y después si tapa o no tapa, pero primero que mida 1,87, que es el indicador internacional del portero. Medicina y nutrición, tenemos muchos trabajos sobre nutrición. En el área psicosocial, realmente ahí tenemos el enfoque más importante en los últimos años, porque tenemos un concepto de que en Latinoamérica, yo digo que se puede aplicar digamos, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, Colombia, México mismo, se pierden más jugadores por lo psicosocial que por lo técnico-táctico. Y esa área la teníamos un poco descuidada. Hemos contratado, pienso que el psicólogo más destacado del área, el doctor Marcelo Ropé. Él ha asesorado las selecciones argentinas juveniles en los 3 campeonatos mundiales que ganaron, asesoraba la selección Colombia mayores para Brasil, y ahora es del staff del Deportivo Cali. En mercadeo también ya se empezaron a hacer trabajos, porque si ustedes me preguntan, hace 4 años yo era el director general y no era director general, realmente era el todero, porque me tocaba hacer convenios deportivos, me tocaba hacer negocios, me tocaba traer chicos, negociar, y ahora tengo personas, o sea, se creó la necesidad a partir de la producción de jugadores que tiene el club. Ahora, por ejemplo, tenemos hace un mes y medio una persona que estuvo en Europa mes y medio haciendo convenios, contactos para ubicar jugadores, incluso en ligas menores, porque tenemos jugadores de todos los tipos. Los jugadores élites se venden solos, pero los otros jugadores realmente hay que entregar derechos deportivos, hay que cancelar contratos, hay que llegar a acuerdos, y también se puede rentar con el sistema que queremos implementar ahora. En lo técnico-táctico también tenemos, por ejemplo, protocolos de evaluaciones tácticas. Pienso que incluso es un aporte a nivel mundial que nosotros estamos haciendo, porque ya hay test tácticos que no habían en la literatura, y los hemos ya probado, los hemos trabajado por más de 5 años. Les voy a mostrar un poco algunos resultados de investigaciones. Lo hablaba yo con Raúl. Nosotros la investigación la hacemos no tanto para publicar, también se publica, ¿no? Y aparecen muchos trabajos nuestros en diferentes revistas, e incluso hay textos, pero lo fundamental es para que sea una herramienta para saber nosotros cómo estamos y qué mejorar.
Por ejemplo, aquí hay una investigación del año 2008, cuando hablamos de composición corporal de jugadores satélites, pues son escuelas que hay, que tenemos, que nos proporcionan jugadores, y ustedes ven, por ejemplo, el percentil de estatura, o sea, cómo están los niños en la línea roja que indica que deben de estar por encima percentil 70, y mire que ningún jugador del satélite tenía el percentil en el año 2008. Pero mirando la parte muscular, que es una parte fundamental en deporte, el percentil de área muscular del brazo, que representa, digamos, el área muscular corporal total de un niño, pues estábamos casi que en los indicadores de desnutrición proteica, porque son sectores deprimidos, sectores muy vulnerables de Cali. ¿Y qué hicimos ahí? Empezamos con esto, empezamos a trabajar, porque no solo era para publicar o que conocieran que el niño caleño está desnutrido, lo que necesitábamos era mejorar nuestros jugadores, y ahora nosotros, el promedio que ustedes ven ahí por alrededor de 15 percentil, lo tenemos en 46 percentil, el área muscular con estrategias nutricionales lógicamente, en digamos 8 años de trabajo. Esta, por ejemplo, fue una investigación que hicimos porque ¿dónde tenemos que ir a buscar el talento? ¿Dónde está el talento en Colombia? Entonces hicimos un análisis del fútbol de primera A y primera B. Esto se hizo en 2013, 2014 y 2015. Aquí están los resultados de 2013. Y encontramos que el Deportivo Cali traía muchos jugadores de otras regiones. ¿Por qué? Porque los veíamos jugar bien en una selección, digamos, Atlántico, Bogotá o Antioquia. Y nos costaba mucho porque traerlos, trasladarlos, darles casa hogar, educación. Y lo que está un poco resaltados es las regiones alrededor nuestro. Por ejemplo, nosotros, el Cali está en Cali, y el 11.82% de los jugadores profesionales del 2013 eran nacidos en Cali. Después está por allá Tumaco, el 265%, mejor dicho, esto suma 25.6%. Entonces el 25.6% de jugadores profesionales de Colombia son de la región nuestra. Como decía yo jocosamente, estamos parados en la mina y estamos yendo a explotar otras minas. Entonces enfocamos toda nuestra estrategia a partir de esta investigación, por eso es útil la investigación, para poder bajar costos y darle más importancia incluso al jugador de la región, que es un jugador muy destacado. Creamos, por ejemplo, protocolos. En el Cali ustedes y están invitados cordialmente cuando quiera alguien visitarnos, de que ustedes ven que hay un trabajo unificado, que ningún profesor llega a hacer lo que quiere. Este es, por ejemplo, sabemos el volumen de sesiones por semana. En la categoría de 12 a 13 años no puede trabajar sino 3 sesiones, de 60 a 75 minutos, de 75 a 100 sesiones, exacto. Y hacemos todo esto categoría por categoría. Lo mismo, el calentamiento tiene que ser un protocolo, tenemos videos, tenemos ayudas didácticas para poder unificar metodología. Eso realmente lo hemos logrado en los últimos 5 años. Esta investigación, por ejemplo, es el modelo característico del jugador. Esto es traído hemos hecho estudio de los 3 últimos mundiales, Sudáfrica, Alemania, Sudáfrica y Brasil. Traigo el de 2014 porque en los 3 últimos mundiales, en la composición corporal de los jugadores, no ha habido diferencias significativas. O sea, se han comportado igual las poblaciones. Son casi idénticos, se podría decir. Por ejemplo, el índice de composición corporal, que es la relación peso-talla de los 3 últimos mundiales, ha variado 0,1, que no es nada. Entonces, por ejemplo, la posición de portero. El promedio de los porteros de Brasil 2014 fue de 1,88, osciló entre 1,78 y 2,01. Entonces eso nos indicaba qué portero quiere el mundo, qué portero es el que va a jugar mundiales, va a jugar UEFA. Esto lo hemos hecho con UEFA, con Copa Libertadores, y son puras investigaciones que representan tesis de grado en las universidades, pero a nosotros nos aportan mucho, simplemente las asesoramos. Los centrales. 1,86 el promedio de los centrales en Brasil. Los laterales, que normalmente han sido, en nuestro concepto, los más bajos de las posiciones, el promedio en Brasil fue 1,78, casi 1,79, que no es despreciable estatura.
Normalmente los laterales nuestros en Colombia, que también hicimos el estudio, el resultado fue 1.72, significativamente bajo, por eso no hay dos laterales a nivel internacional, de pronto Armero y Zúñiga, que son de baja talla, que están en Italia, el resto no son muy bien, no son apreciados los laterales colombianos. Los volantes, hablando por ejemplo, entonces, porque el Barcelona bajito, el promedio de talla de España, campeona del mundo, de los volantes era 1.78, lo que pasa es que hay de 1.72, pero también hay de 1.85, de 1.83. O sea, hay una idea que España era bajito. No, España no era bajito, era en promedio, era alto realmente. Y los delanteros fluctúan alrededor del 1.80, ese es el promedio de los delanteros en Brasil. Si uno ve la talla, la de los porteros promedio 81 kilos, nosotros tenemos un criterio que un jugador profesional de menos de 70 kilos tiene muy poca probabilidad de triunfar. Messi pesa más de 70 kilos, porque diríamos que Messi es bajito. Los centrales 79 kilos, los laterales 73 kilos, los volantes 73, casi 74 kilos, y los delanteros casi 75 kilos. Entonces esto, como ustedes verán, para así digamos la profesión de ustedes o la especialidad de ustedes no sea tanto este tema, pero para mercadear tienen que saber qué tipo de jugador puedo tener más posibilidades de vender. Lógico que ahí hay unos límites, superior e inferior. Realmente lo que encontramos en Brasil es que el 4% de los jugadores, el 4% de los 736 jugadores que estuvieron en Brasil eran menores de 1.70, el 4% medían menos de 1.70, pero solo uno de ellos jugaba como titular, que creo que era el francés Valverde. De resto ninguno jugaba. O sea, ese 4% pasaron bueno en el Mundial en Sao Paulo, pero en Brasil, pero no, realmente no jugaban. Por ejemplo, hay una anécdota del tercer arquero de Arabia Saudita en Alemania, medía 1.72. Y era el hijo del jeque árabe, o sea, se sabía porque había ido como arquero al Mundial. No jugó. El otro tema que queremos abordar es o mostrar que nosotros, por ejemplo, el nivel de profesional de nuestros formadores, porque nosotros nos llamamos entrenadores y no formadores, es idóneo y hay muy poca rotación. Realmente nuestros formadores son de muchos años en el Deportivo Cali y procuramos mantenerlos porque la experiencia que van acumulando la queremos aprovechar nosotros, no queremos que la aproveche otro. Hay formadores técnico-tácticos, hay pedagogos de deporte, especialistas por posición, por ejemplo hay entrenador de delanteros, entrenador de centrales, de arqueros, veedores, que son los que ojean jugadores en el país, médicos del deporte, fisioterapeutas y recuperadores, psicólogos, trabajo social, prensa y comunicaciones, administradores, dirigentes deportivos y gente en mercadeo. Alrededor de 80 personas, digamos, tengo a cargo en la cantera. Esta es una muestra de nuestro sistema deportivo. La parte del centro, o sea, todo ese sistema que rodea, digamos, la parte del centro, donde dice sub-19A, sub-19B, son las categorías élites. Cada categoría la componen 23 jugadores. Las sub-20 son 30 jugadores y las demás son 23 jugadores. O sea, esa que dice preinfantil, que la maneja un profe que se llama Ítalo Servino, de 27.000 niños, se podría decir así, él se da el lujo de escoger 23. Y de ahí empiezan el proceso. Lógicamente que a través del proceso van involucrando niños. Todo lo que ve alrededor son escuelas desde Bogotá, de Cali, de Santander, de Quilichao, de Pereira, etc. Son normalmente de la zona de donde encontramos que salen, es el nicho de jugadores potencialmente. Esa cantera élite que le llamamos es 186 jugadores y proveen la fórmula que tenemos como política institucional, que el equipo profesional tiene que componerse mínimo 70% de jugadores canteranos. Un entrenador llega al Deportivo Cali y le dicen, escoja lo que quiera, pero solo 30% puede venir contratado del exterior o del medio,
Por ejemplo, nosotros tenemos al arquero uruguayo, tenemos a un central argentino, tenemos... Curiosamente, ese 30% son 9 jugadores. Curiosamente, solo uno es titular. Porque los muchachos nuestros lo superan. O escogemos más los que llegan. Pero ahí estamos más o menos en esa proporción. Le decía yo a Raúl que el año pasado esta cantera salió campeona del fútbol profesional colombiano con un promedio de menos de 20 años. Y nos equivocamos, porque ahora nos exigen campeonar todos los años y eso es imposible. Hicimos eso muy rápido y nos ha creado reales problemas, pero seguimos. Otro punto que les mencionaba, la iniciación temprana. El proceso deportivo hacia el alto rendimiento pues se inicia con la promoción. Hay que promover deporte. Mientras más practicantes haya, más posibilidades hay. Después hay que captarlos, después hay que seleccionarlos, después hay que hacerles un desarrollo deportivo, después hay que consolidarlos deportivamente y ya ahí podemos hablar fútbol de élite. ¿Ese proceso cuánto demora? Alrededor de 10 años. Es el trabajo, como le llamamos nosotros, el trabajo de la paciencia, de unificación de criterios, tener una unidad metodológica y que haya criterios de evaluación deportiva. Nosotros, por ejemplo, un jugador que está en Italia, no extraña que lo midan, porque, o en España o en Inglaterra, donde esté, porque nosotros desde los 6 años ya los subimos a aparaticos, los medimos, los evaluamos y hay una constante evaluación de todos los perfiles que hay que evaluar. Tenemos, por ejemplo, dentro de ese sistema, a nivel de todos nuestros, de lo que vieron ahora, de escuelas, lo que veíamos, todo este sistema, por ejemplo, tenemos lo que le llamamos una biblioteca virtual, aunque me gustó mucho el nombre de acá. ¿Cómo es? No, la biblioteca no le llaman biblioteca acá. Centro de información. Me gustó el nombre. De pronto me gustaría ponerle más bien centro de información. Pero tenemos una biblioteca virtual, estamos alimentando permanentemente con videos, con libros, con información a todos nuestros formadores, que son en volumen total, son más de 300, y tenemos investigación propia, convenios con universidades, bibliografía especializada, videos didácticos, software especializado. Por ejemplo, los 27.000 niños tienen su ficha en un software, sabemos cuánto miden, cuánto pesan, cuánto corren en 10 metros, en 20, en 30 metros, cuánto lanzan. Técnicamente también tenemos variables y protocolos estandarizados. O sea, tenemos una base de datos que nos permite permanentemente estar sabiendo cómo va evolucionando cada niño de la región que sea. Eso es importante, ¿por qué? Porque antes los niños los traíamos muy temprano a Cali. Dígase, hay regiones que quedan a 10 horas de Cali y los traíamos de 12, 13 años, los desapegábamos de su familia, los cambiábamos de colegio, dejaban de ver a sus amigos y había que traerlos tan temprano porque en las escuelas no nos garantizaba que un niño con talento fuera a desarrollarse adecuadamente. Como ahora unificamos la metodología, los traemos entre los 15 y 16 años ya a vivir con nosotros en Cali. O sea, tenemos también hay un aspecto de respetar la niñez de esos niños, para, valga la redundancia, para que la puedan vivir en familia. Hay un tema que pienso que los negocios, ustedes sabrán más de esa parte, existe competencia, pero pues yo la puedo hacer leal o bueno, o irme por otros caminos, y por eso hemos creado el sistema de escuelas filiales. ¿Qué pasa con las escuelas en Colombia? Hablo de Colombia. Hay muchas escuelas de barrio, de pueblos, de veredas. Entonces empieza el profe a trabajar ahí en unos sitios no muy adecuados, con pocos implementos, sufriendo mucho. Pero algún niño se destaca, algún niño o trabajan muy bien, porque hay profes que trabajan muy bien allí. Y resulta que apenas lo ven que es bueno, se lo llevan. Y la escuela no hizo nada. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un sistema, capacitamos, formalizamos las escuelas,
en esto que sí tiene que ver con ustedes, existe reglado ya lo que son derechos federativos y deportivos de los jugadores, que se reconocen a partir de los 12 años. Y de la primera foto, la anécdota es que la primera foto que les mostré, que está Cristian Zapata nació en una escuelita de un pueblo, de una vereda, que se llama Villarrica, Cauca. Lo tuvo un señor por más de 4 años, el niño llegó al Deportivo Cali, el Cali lo llevó a Italia en una buena cifra, alrededor de 2,5 millones de euros, y al señor de la escuelita no le tocó nada. ¿Por qué? Porque nunca lo había fichado, nunca lo había inscrito en nada. Jugaba, pero no estaba legalmente en una liga, y por eso no le reconocieron solidaridad en la formación del jugador, que eran mal contados 80.000 euros. 80.000 euros para un señor campesino y para cualquiera es mucha plata. A raíz de todas esas experiencias pensamos que hay que hacer una competencia leal. Entonces, el sistema de escuelas filiales, ¿en qué consiste? En que son las escuelas fichan a los jugadores a los 12 años, los fichan, los inscriben en una liga, los meten en el sistema deportivo nacional reglado, y cuando el Cali lo trae, tiene que pagarle los derechos de formación, que son mal contados, son 3 años en pesos colombianos o en dólares, más o menos son $3.000 por año. Estamos hablando de 9, $10.000 solo por el derecho de formación, y el Cali le reserva un porcentaje que se pacta con las escuelas filiales para una venta futuro. Entonces, todos apostamos al futuro y no vulneramos, digamos, los derechos de ninguno. Entonces, respetamos el trabajo de otros sistemas, reconocemos los derechos deportivos, compartimos las ganancias, protegemos el patrimonio. ¿Cómo protegemos el patrimonio? Los jugadores destacados, la única manera que se pueden proteger es haciéndoles un contrato laboral. De los 186 jugadores que vieron en el esquema, el Cali tiene 80 jugadores con contrato laboral. Nosotros tenemos jugadores de 14 años, lógicamente con permiso del Ministerio de Trabajo y de los papás, con contrato de 14, de 15, de 16 años. Es la única manera que no llegue al empresario, no llegue al vivo de afuera y le daña el oído y se lleva al jugador. Ahí ya hay una... Con todo y eso, hay 2 jugadores de clase A internacional que se nos han ido con contrato y todo. Tenemos aliados estratégicos como empresarios, clubes. Los empresarios no los vemos como enemigos, los vemos como estratégicamente aliados también, porque nos pueden ayudar a ubicar jugadores, pero sí tenemos reglas claras para el manejo con empresarios. Procuramos que los negocios sean de club a club. Y cautivamos con las propuestas de trabajo. Así hacemos seguimiento, apoyo nutricional, conferencias, escuela de padres, en fin. La gente termina por cautivarse a través del trabajo nuestro. Hacemos un tratamiento pedagógico, lo procuramos. Nosotros, por ejemplo, un profesor que maltrate a un niño no necesita 2 veces maltratarlo. En la primera vez que lo maltrate se va del Cali. Eso es una norma institucional. Y vemos el proceso como, a veces decimos, los niños no son adultos en miniatura. Nosotros encontramos la frase más completa: los niños no son jóvenes adultos, los jóvenes ya no son niños, o sea, hay que tratarlos como jóvenes, pero los jóvenes no son todavía adultos, porque a veces decimos, usted ya tiene 16 años, 17, ya tenés que trabajar como un profesional, como un adulto, y todavía hay biológicamente cosas por desarrollar. Entonces, el entrenamiento infantil y juvenil se rige por determinadas condiciones y principios claramente identificados como principios pedagógicos, principios de la organización y la elaboración del entrenamiento, y principios de la planificación del contenido y metodología del entrenamiento, totalmente diferentes a lo que se maneja para el adulto. Permanentemente nosotros hacemos una campaña de defensa de los derechos del niño deportista, porque son permanentemente vulnerados, son maltratados. Los niños les imponen competencias muy temprano, exigencias muy temprano. Es sino ver cuando el papá lleva al hijo en el carro y ha perdido, ni se habla. Es increíble, pero es así. Entonces, como dice el 11 derecho a no ser un campeón, es un derecho que tiene el niño. El derecho a que en vez de preguntarle cómo quedó el partido, le preguntemos cómo te fue, cómo te sentiste, casi. Y esas son filosofías que nosotros promulgamos y es así, o sea, son evidente que lo hacemos así.
También debemos de tener responsabilidad social, lo que les decía, no todos los proyectos deportivos terminan con jugadores en Europa, ni siquiera jugando fútbol profesional, ni siquiera jugando fútbol de la B. Entonces hay que hacer un apoyo a la promoción de la actividad física o deportiva, o la práctica deportiva saludable, no ver al niño solo por su potencial deportivo. Junto al niño con talento crecen un poco de compañeros que no tienen tanto talento, y brindar a todos los niños la oportunidad, o sea, que todos tengan la oportunidad, pero lógico que esto desemboca en una selección. Un aspecto muy importante que nosotros manejamos es no ilusionar nunca al niño, es que vos vas a hacer, que si haces esto te va a ir así, que lo vendemos, que incluso nosotros siempre hablamos de transferencias, no de venta. En cuánto te vendieron, en cuánto te van a vender, cuánto vales. Pues suena como a trata de personas. Para terminar, unas 3 diapositivas más, si me permite. Esto del fútbol es un negocio. Este es, por ejemplo, el último reporte de la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Los equipos cada vez reportan más ganancias. Y dice, cada vez hay menos espectadores en las tribunas, pero cada vez ganan más plata. En Colombia, por ejemplo, los ingresos del 2015 frente al 2014 subieron el 21.2%, y el equipo que se destacó en ganancias en Colombia fue el Deportivo Cali. 8.122 millones, que yo les digo son más o menos 3 millones de dólares, pero realmente subsanamos un déficit que venía de 5 millones de dólares y se invirtieron otros 5 millones de dólares en el estadio, y de pagar todo eso resultó todavía ganancias por 3 millones de dólares. Por ahí lo publicó un periódico, son los secretos de una cantera inagotable, casi que partido a partido debuta un jugador nuevo con cierto éxito. Pues este es como un cuadro, y lo van a tener ustedes seguramente en la memoria y en la presentación, más o menos lo que ha ido incrementando de las ganancias del fútbol colombiano en el último tiempo, en el último año. Modifiqué la presentación porque el día que llegué justo encontré un periódico debajo de la puerta y me llamó la atención los ingresos de los clubes peruanos, o la proyección de los clubes, de las ganancias de los clubes peruanos para este año, y la comparé con el Deportivo Cali. Cifras totalmente diferentes. En derechos de televisión nosotros percibimos solo el 7.3%, los equipos peruanos el 46% en promedio. En publicidad solo el 5% nosotros, los clubes peruanos el 20%. En socios, realmente nosotros tenemos unas cuotas mensuales muy bajas. Como la asamblea la que aprueba el aumento de la cuota, nunca la aumentan, entonces mantiene baja desde hace 30 años. Las transferencias, mire, ahí está el negocio nuestro. Para los clubes peruanos es del 3%, para nosotros es el 73% de las entradas al año son por venta de derechos deportivos. Ahora, por ejemplo, en junio se van 3 jugadores a Europa y eso va a aumentar un poco más ese porcentaje. En taquilla, realmente muy similar, 18 y 17.39. Otros rubros, el 8 y el 6.57, muy similar. Pero la diferencia radica en publicidad, derechos de televisión y transferencias. Para mí el fútbol es el mejor negocio del mundo, o puede ser el mejor negocio del mundo. Se puede hacer honesta y legalmente, perfectamente, y puede cambiar positivamente la vida a muchas personas. Realmente lo que uno ve diariamente, si yo les contara, tuviera tiempo para contarles la historia de la primera foto, tengo todas las anécdotas de dónde llegaron, cómo llegaron, que el hijo, que el papá, que no lo reconoció, que ahora que llegó a la selección Colombia lo vino a saludar, que en fin, tantas cosas y tantas historias. Pero es un negocio que se puede hacer honesta y legalmente. Creo que se me coló esa diapositiva ahí. Se las muestro otra vez. Bueno, muchas gracias por la atención. Les dejo como homenaje ahí los 8 medallistas olímpicos colombianos en la pasada Olimpiada de Londres, y que esperamos que ratifiquen y nos aumenten el potencial en Brasil. Muchas gracias. Medicina, porque no estudia ingeniería, porque no estudia una carrera que dé plata.
Y yo siempre elegí el deporte porque lo practicaba, yo era atleta y me gustó la educación física y hoy, por fortuna, puedo decirlo con orgullo que tengo 80 profesionales a cargo, entre ellos alrededor de 5 médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, y yo soy educador físico. Lógicamente que para eso hay que hacer un camino y repito lo que decía Mario, de que hay que crear su propio espacio. Y a través de la historia en el fútbol colombiano yo fui creando mi propio espacio con una identidad que me caracteriza. Yo he trabajado más como preparador físico durante 20 años en equipos profesionales, llegando incluso a la Selección Colombia Mayores como preparador físico. Y tal vez hice lo contrario a lo que hacen mis colegas, los que empiezan por divisiones menores y terminan en equipos profesionales. Yo hice todo lo contrario, 20 años en equipos profesionales. Incluso tengo la anécdota de haber dirigido al actual seleccionador de Perú, a Ricardo, al Bocha Santiago. Fernando Arias, director de la cantera de Deportivo Cali, quien en el módulo de formación del talento en el fútbol moderno nos va a dar su charla. Y también agregar que el señor Arias ha trabajado en el Deportivo Cali durante 15 años de profesión, educador físico, y viene a continuación para poder darnos cátedra sobre el tema de formación en lo que es las divisiones menores, ¿no? Por favor, su aplauso para él. Ahí, bueno. Buenas tardes. Como dice en la presentación, felicitaciones por ser tan puntuales. Uno normalmente no encuentra esa respuesta siempre. Bueno, hoy vengo a contarles un poco la experiencia de nuestro trabajo en la formación de jugadores, en la captación de talento. Y les digo a contarles la experiencia porque el producto de la cantera del Deportivo Cali quería iniciar mostrando un poco. Borré, que es el del centro arriba, actualmente jugador del Atlético de Madrid, se va ahora en junio ya a ser parte de las filas del Atlético de Madrid. Realmente nosotros lo que nos caracteriza y el enfoque que ha tenido siempre la cantera del Deportivo Cali desde hace unos 20 años, pues es un buen trato a los niños y un buen trabajo metodológico. Nosotros ahora le hemos dado en los últimos 4 o 5 años un tinte investigativo, hemos enfocado la parte del proceso de alto rendimiento como algo científico. A nivel de detección de talento, claramente hay 2 corrientes en el mundo, una que es la selección natural, esperar que llega, esperar quién se destaca y apoyarlo ya como se podría hacer un método talento ya confirmado. Nosotros preferimos el método más laborioso, pero pensamos que es el más seguro, que es el paso a paso, e iniciamos nuestro proceso hasta hace 5 años. Aunque ha tenido un éxito importante, ha tenido una resonancia incluso a nivel internacional, pues no necesariamente tenemos la verdad, o no necesariamente nosotros pues hacemos lo mejor. Sí quiero relatarles de inicio un poco lo que ha sido este proceso personalmente, y acogiendo las palabras que decía Mario en la mañana, para ustedes que son estudiantes, que se inician en su profesión, es muy importante conocer experiencias como la nuestra, la mía propia. Yo soy licenciado en educación física como profesión de origen, y pues pienso que en Perú también, en mi país, un licenciado en educación física pues termina profesor de colegio, que no es para nada despreciable, ni mucho menos, ni es rebajarse, pero también hay unas posibilidades de llegar a ser grande. A mí me decía, soy de una familia de campo, entonces todo el mundo me decía, ¿por qué no estudié como jugadores? Y desde el 2005 me cansé un poco del ir y venir en el fútbol profesional y empecé con divisiones menores. Yo estoy con el Deportivo Cali, primero como coordinador de preparación física y desde el 2012 como director general de la cantera. Adquirí una experiencia larga en divisiones menores para poder ser director y poder enfocar este trabajo. Entonces les voy a contar un poco
Bueno, para empezar, mostrarles lo que es el producto, digamos una parte del producto de nuestra cantera. Actualmente estos muchachos, 8, son parte de la Selección Colombia Mayores de fútbol. Ahí está Roa, está muchachos de 20 años, muchachos de, por ejemplo, Alanta, es un muchacho de 17 años. Pues los más destacados, ahí está Cristian Zapata, Murillo, son, digamos,